Hola, mi nombre es Pepe, represento a la organización Juntos y es un gusto para mí estar en el foro Éntrale 2021. En Juntos nos dedicamos al empoderamiento de las personas con discapacidad para que puedan obtener un empleo y mejorar su calidad de vida, además de que habilitamos a las empresas para que tengan entornos incluyentes. Hemos trabajado con más de 120 empresas a lo largo y ancho de todo el país, de todos los giros y de todas las nacionalidades. Con ellas hemos hecho proyectos de inclusión muy efectivos que hoy le han dado oportunidad a muchas personas con discapacidad. Afortunadamente, cada vez esto se está haciendo más grande y nos llegan solicitudes de todo el país para este tipo de asesorías. Sin embargo, bueno, hay algo que me preocupa un poco y es justamente lo que quiero hablar el día de hoy. En muchas de estas solicitudes, las empresas están buscando a personas que tienen un grado académico universitario, es decir, de educación superior. Y la verdad es que en nuestra experiencia, pues hemos hecho mayormente la colocación de personas con algún tipo de discapacidad que no necesariamente tienen esa preparación, ¿no? Sin embargo, en nuestra experiencia hemos hecho proyectos de inclusión de personas con discapacidad que tienen una preparación académica pues más baja, primaria, secundaria o prepa terminada, ¿no? En General Motors, por ejemplo, hemos colocado a personas que usan silla de ruedas. Ustedes ven en su pantalla a Adán. Él fue la primera persona contratada en el complejo de San Luis Potosí en la línea de ensamble con esta discapacidad. Después de él vino Cruz y después de él vino Celia, que es la primera mujer que se contrató en la línea de transmisiones también aquí en el complejo de San Luis Potosí. Y bueno, pues han sido más contrataciones ahí y estamos muy contentos de este y de todos los proyectos que hemos hecho con General Motors. También, por ejemplo, en Grundfos se han contratado a personas sordas. Ahí llevan todo un proceso de colocación y bueno, nuestro intérprete acude constantemente a todas las inducciones y capacitaciones y bueno, pues las otras cosas en las que tiene que intervenir un intérprete de lengua de señas, ¿no? Y también otro proyecto que me encanta es uno que hicimos con personas ciegas en 3M. Y me gusta muchísimo porque no hemos hecho muchos proyectos para personas con discapacidad visual, porque en la industria normalmente pues ha habido muchas restricciones y dentro de las empresas pues normalmente son muy cautelosos para este tema. Sin embargo, bueno, con 3M preparamos todo un proyecto, trabajamos mucho tiempo para que esto sucediera. Con capacitaciones para las personas, para los supervisores, para los compañeros, haciendo las revisiones de los puestos y todo para que pudieran estas personas estar haciendo su trabajo de manera segura y productiva, ¿no? Entonces llegó el momento hace un par de años que contrataron a un grupo de 10 personas que hoy continúan por ahí, después vino la contratación de más personas. Y ya hoy otras empresas están contratando a personas ciegas también, lo cual me da muchísimo gusto que ellos hayan abierto el camino, ¿no? También hablando de discapacidad intelectual, bueno, pues trabajamos con Cinépolis, por ahí trabaja Ale, que es a quien ustedes están viendo en pantalla. Ale es súper entregada, está muy emocionada por tener este empleo, ya tiene varios años por ahí en Cinépolis y la última vez que la vi me dijo que ya estaba a punto de comprar su casa para ella y para su mamá, entonces pues estamos encantados de que este tipo de historias sean posibles gracias a la inclusión laboral de la gente con discapacidad dentro de las empresas. También hemos hecho proyectos de inclusión, estamos trabajando actualmente para Grupo Walmart, en las tiendas Walmart, en Aurrera también, y la inclusión ha sido de diversas personas con diferentes tipos de discapacidades, entre ellos la psicosocial. Entonces nos da mucho gusto que ellos estén abiertos y que estemos avanzando. Hasta ahorita se han contratado decenas de personas en San Luis Potosí para esta empresa. Y entonces lo que les quiero decir con esto es que mayormente en las empresas se contratan a personas con un grado académico menor. Entonces, las peticiones de las empresas que venían, que están buscando a personas con un perfil más alto, bueno, pues me hacían un poquito de ruido porque acá en Juntos vienen pocas personas con este tipo de discapacidad. Sí vienen, un ejemplo de ello es Miguel Cortina, que está por allí en Honeywell, quien hace un trabajo extraordinario y bueno, está muy emocionado de que está creciendo dentro de la empresa. Sin embargo, bueno, pues no había tantas. Y lo primero que yo me decía a mí mismo es que seguramente pues estas personas no requieren del apoyo de una institución como la nuestra, ¿no? Eso es lo que yo creía, que estas personas no se estaban acercando a nosotros justamente porque pues ya tienen toda la independencia y entonces van y acuden a las convocatorias y a las vacantes que se abren normalmente, como cualquier otra persona que no vive con una discapacidad, ¿no? Entonces, sin embargo, pues llegaban tantas y tantas peticiones que me empezó a dar más
duda este tema, ¿no? Entonces me puse a investigar muchísimo porque en otras, de parte de otras empresas me decían que están abriendo las convocatorias y ya comenzaba un poco la frustración porque no estaban llegando personas con ese perfil. Entonces me parecía extraño que en otros lugares de la República estuvieran sucediendo cosas como esta también y que estas dudas pues también las tuvieran ellos. Entonces quería aclararlas justamente, ¿no? Entonces para eso pues me puse a investigar, me puse a conocer más sobre el tema, más sobre la convocatoria, la matrícula de las personas con discapacidad en las instituciones de educación superior y pues me encontré con información verdaderamente asombrosa. Es muy triste saber que muy pocas personas con discapacidad llegan a este nivel de educación y para la educación correcta, por ejemplo, en el periodo 2011-2012, periodo educativo obviamente, solamente el 0.15% de toda la matrícula de toda la República eran personas con discapacidad. Es decir, ni siquiera 1 de cada 100, 0.15% eran las personas con discapacidad que estaban en una institución de educación superior. Entonces, y bueno, sí es cierto, sí hay crecimiento, sí ha habido crecimiento en estos últimos 10 años, ha sido poco, pero pueden ver ahí en la gráfica cómo se ha ido desarrollando, al grado de que el día de hoy, en el periodo más reciente, 2019-2020, la matrícula de personas con discapacidad dentro de las instituciones de educación superior solamente era del 1.11%. Sigue siendo muy poca la gente con discapacidad que está participando en instituciones de educación superior. Eso significa, ese 1.11% significan un poco más de 60,000 personas. Son 60,728 en los últimos 10 años. Solamente 60,000 personas en 10 años han estado en una institución de educación superior en toda la República Mexicana. Entonces, es un número bastante bajo. Y esto no es lo más grave de esto, que sea tan poquita gente, sino que de esas personas que estuvieron en las instituciones de educación superior, solamente el 40% de ellos terminaron sus estudios, solamente el 40% se graduaron. Eso significa que un poco más de 24,000 personas fueron las que egresaron de estas instituciones de educación superior. Y además de eso, de ese 40% que sí terminó sus estudios de educación superior, pues solamente el 59% se titularon. Esto quiere decir que de las 60,000 personas que alguna vez ingresaron a las instituciones de educación superior, solamente se graduaron el 40%, 24,000, y de esas solamente el 59% se tituló, lo cual deja un número de 14,400 personas tituladas en los últimos 10 años en todo el país, en todas las instituciones de educación superior de todo el país, lo cual es un número bastante reducido. Y además de eso, bueno, pues hay que saber que hay otras cosas que impiden la participación de las personas con discapacidad en la vida en general, pero también en la vida laboral. Ojo, con esto no quiero desincentivar o desanimar las iniciativas que ustedes tienen de inclusión de personas con discapacidad de este nivel académico. La verdad es que creo que es necesario que pongamos el reflector en la situación, que conozcamos cuál es la realidad del mercado laboral de personas con discapacidad y que entonces empecemos a tomar iniciativas que permitan y que habiliten estas oportunidades para las personas y entonces en el futuro, de verdad, todas las personas tengan más oportunidades de empleo en todos los niveles, ¿no? Pero bueno, les decía que hay muchas otras circunstancias que atraviesan a las personas con discapacidad que impiden su participación en la vida laboral. De las personas que ya dijimos que egresaron, que se titularon de instituciones de educación superior, la mitad de ellas son mujeres, el 51%. Un poquito más de 7,000 mujeres egresan de las instituciones o egresaron de las instituciones de educación superior. Pero a ellas, por ser mujeres, les atraviesan muchas otras problemáticas. Les voy a platicar, cuando hacemos nuestros programas de empoderamiento, nos preocupaba mucho que solamente 2 de cada 10 personas que participaban eran mujeres. Además de eso, de las que sí participaban y se graduaban, solamente el 20% terminaban concretando un empleo. Entonces, quisimos conocer más de esto, realizamos un diagnóstico a cientos de mujeres con discapacidad para conocer las problemáticas y de ahí nació un proyecto que hoy se llama Poderosa. Poderosa es una iniciativa que hicimos con Rise Up y este diagnóstico nos dio un panorama más claro de qué es lo que estaba sucediendo con las mujeres con discapacidad. Entrevistamos a cientos de mujeres, como les decía, y los resultados fueron los que
pues aunque esperábamos, pues siguen siendo igual de lamentables. Las mujeres viven muchísima violencia económica, física, verbal y además otra por ser mujeres con discapacidad. Muchas de ellas pues son maltratadas, golpeadas, no se les permite la participación en distintos programas que les pudieran beneficiar. Y bueno, al grado de que una de las chavas que logró participar en nuestro programa Empodera, padrísimo, después se graduó, pudo obtener un empleo. Sin embargo, bueno, sabíamos que ella vivía violencia, tratamos de incidir un poco, pero eso terminó de la peor manera. Ella terminó asesinada por su pareja, justamente por todo esto que había traído el obtener un empleo. Lamentablemente la violencia la viven muchas de las mujeres y más cuando tienen alguna discapacidad. Además de eso, pues a muchas se les obliga a quedarse en casa, a lo mejor al cuidado de los hijos o hijas o de adultos mayores. Total que pues muchas de ellas no pueden participar en la vida laboral por todas estas violencias. Entonces eso disminuye todavía más el número de personas con discapacidad que podrían estar disponibles para estas vacantes. A eso también tenemos que agregarle que hay muchas personas con discapacidad muy severa que no les permite su independencia, ni la movilidad, ni participar en este tipo de vacantes. Las oportunidades se reducen bastante. Entonces tenemos que tomar en cuenta que todo lo que les rodea pues les impide participar también en la vida laboral. Algunos podrían decir que el bendito COVID pues nos trajo esa ventaja, ¿no? Que se van a habilitar posibilidades de trabajo virtual o remoto, pero también hay que saber y ser conscientes que la discapacidad está íntimamente relacionada con la pobreza. Entonces, muchas personas con discapacidad no tendrán acceso al equipo tecnológico para conectarse, o muchos de ellos no tendrán conexión a internet, ya sea por no poder pagarlo o porque en la zona en donde viven no existe esa oportunidad, ¿no? Entonces, sí podría ser una muy buena opción en el futuro, pero tendremos que atacar este tema de la pobreza de manera paralela para que las oportunidades se vayan abriendo para más personas. También tenemos que ser muy conscientes de que esto de la inclusión es relativamente nuevo, ¿no? Entonces, estas oportunidades recientemente se están abriendo y muchas personas que ya egresaron en el pasado, pues no se colocaron. Eso quiere decir que no tienen experiencia laboral en ese campo seguramente, y entonces se limitarán también sus opciones de obtener un empleo. También hay que ser conscientes de que hay decenas, centenas de tipos de líneas de estudio. Entonces, si estamos buscando una muy específica, podría ser un ingeniero en alimentos en tal lugar del país, pues hay que saber que las carreras a lo mejor a las que más acude la gente podrían ser licenciados en administración, en derecho, en otras carreras, y habrá muchas que tienen muy poquita participación de las personas con discapacidad. Entonces, las líneas de estudio es algo que también tenemos que ser muy conscientes. Mientras más especializado sea el tema, menos personas van a estar participando en él. También tenemos que ser conscientes de que la zona geográfica pues también puede ser una limitante. Si nuestra vacante es presencial, pues habrá más candidatos en las ciudades grandes como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, y en las ciudades más pequeñas pues habrá menos personas que puedan participar. Entonces eso, más las líneas de estudio, pues hacen que se disperse bastante el número de personas con discapacidad que podrían participar en esto. Y lo último es que tenemos que ser muy conscientes de que las personas con discapacidad, al igual que muchos que no vivimos con discapacidad, pues pasan por los procesos muy parecidos. Con esto quiero decir que a lo mejor algunos de ellos escogieron una carrera pues no por convicción, sino porque ya no los estuvieran fregando que se pusieran a estudiar, ¿no? Entonces, a lo mejor la carrera en la que sí estuvieron y a lo mejor sí terminaron, pues no es la que les gusta y no es en la que son buenos realmente y no es en la que se quieren desempeñar. Entonces esto todavía reduce más los números de las personas con discapacidad que pudieran participar en tus vacantes. Entonces, la importancia de todo esto, de conocer el mercado laboral, es que podamos establecer metas reales. Porque a lo mejor estamos abriendo vacantes para personas que a lo mejor no van a llegar y entonces esto puede poner en riesgo todo el proceso de inclusión dentro de la empresa, pero además puede ir más allá. Podemos poner en riesgo el proceso de inclusión en toda la comunidad y les voy a decir por qué. Porque si abrimos una vacante y de repente por cumplir el número o cumplir la meta, pues contratamos a personas con discapacidad que no cumplen con el perfil justamente como para poner el check de que ya lo hicimos, pues podemos arriesgarnos a darle la razón a los detractores de este proyecto, ¿no?
Con esto quiero decir que siempre va a haber personas que estén renuentes a que este proyecto se realice porque sus creencias, sus paradigmas pueden decirles que las personas con discapacidad pues más bien deberían de estar en casa recibiendo su beca o sus despensas, o que no deberían de venir acá porque a lo mejor no van a hacer el trabajo de manera productiva o se van a poner en riesgo y va a haber accidentes, ¿no? Entonces, eso es natural. La gente vive todavía con esos paradigmas. Entonces, si nosotros además de eso traemos gente que no cumple con el perfil y en efecto hay accidentes o en efecto baja la productividad, pues le vamos a dar la razón a estas personas. Y entonces eso sí va a ser bien difícil de superar. Ya una persona a la que le dimos la razón, pues seguramente no va a querer repetir los errores y entonces se van a cerrar las oportunidades para las personas con discapacidad. Entonces, muchas cosas están en juego. Tenemos que realizar nuestros análisis de compatibilidad del puesto con las personas con tipos de discapacidad, pero no solamente en la que nosotros creemos que van a poder ocupar, sino que tendremos que hacerlo en todas las posiciones dentro de la empresa, de manera que si llega alguien con discapacidad, la que sea, nosotros podamos saber con claridad en qué puesto puede participar esa persona y entonces de verdad estemos siendo incluyentes y no nada más estemos buscando que, estas personas para esta línea de trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esto, poner de nuestra parte de manera que las personas tengan todas estas oportunidades y entonces no pongamos en riesgo lo que hemos platicado. Conocer el mercado laboral, eso es vital, saber dónde estamos yendo a buscar a las personas que estamos buscando. Ya vimos que más del 99% de las personas, 98.9% de las personas no tienen un grado de estudios de educación superior, la mayoría tienen menos que eso, entonces a lo mejor nuestras vacantes en un principio estarían enfocadas ahí, y si vamos a abrirlas a educación superior, bueno, pues ser muy conscientes de que el número de participantes puede ser reducido, ¿no? Y que no llenemos esas vacantes con personas que no cumplen con el perfil, porque ponemos en riesgo todo el proyecto de inclusión y más importantemente el proyecto de inclusión macro en su ciudad, en su estado, en su país, en el mundo, ¿no? Entonces, para mí ha sido un placer estar aquí en el foro Éntrale 2021. Ojalá que la información que les comparto les sea de utilidad y espero que coincidamos en el camino, que ojalá que pronto podamos hacer proyectos de inclusión dentro de su empresa y que muchas más personas con discapacidad puedan obtener estas oportunidades y mejorar su calidad de vida. Hagámoslo juntos.